Muy buenos días tengan todos ustedes. Sean bienvenidos a esta nueva edición de Meditaciones, Tiempo Pascual. Estamos a viernes 16 de abril y hoy la liturgia nos presenta uno de esos evangelios tan asombrosos que todavía impresionan y se habla de él. Dios nuestro, tú que eres luz y esperanza de los corazones sinceros, concédenos que sepamos dirigirnos a ti con una oración confiada y ofrecerte siempre el homenaje de nuestra alabanza. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Leamos pues este hermoso y asombroso evangelio que nos trae Juan, capítulo 6, versículo del 1 al 15. En aquel tiempo, Jesús se fue a la otra orilla del mar de Galilea, o lago de Tiberíades. Lo seguía mucha gente, porque habían visto los signos que hacía curando a los enfermos. Jesús subió al monte y se sentó allí con sus discípulos. Estaba cerca la Pascua, festividad de los judíos. Viendo Jesús que mucha gente lo seguía, le dijo a Felipe: ¿Cómo compraremos pan para que coman estos? Le hizo esta pregunta para ponerlo a prueba, pues él bien sabía lo que iba a hacer. Felipe le respondió: ni 200 denarios de pan bastarían para que a cada uno le tocara un pedazo de pan. Otro de sus discípulos, a Andrés, el hermano de Simón Pedro, le dijo: aquí hay un muchacho que trae 5 panes de cebada y 2 pescados. Pero, ¿qué es eso para tanta gente? Jesús le respondió: díganle a la gente que se siente. En aquel lugar había mucha hierba. Todos pues se sentaron ahí, y tan solo los hombres eran unos 5,000. Enseguida tomó Jesús los panes, y después de dar gracias a Dios, se los fue repartiendo a los que se habían sentado a comer. Igualmente les fue dando de los pescados todo lo que quisieron. Después de que todos se saciaron, dijo a sus discípulos: recojan los pedazos sobrantes para que no se desperdicien. Los recogieron y con los pedazos que sobraron de los 5 panes llenaron 12 canastos. Entonces la gente, al ver el signo que Jesús había hecho, decía: este es en verdad el profeta que habría de venir al mundo. Pero Jesús, sabiendo que iban a llevárselo para proclamarlo rey, se retiró de nuevo a la montaña, él solo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Y bien, como les decía, este es uno de esos episodios que no dejan de asombrarme. Jesús alimentando a toda esta gente. Dice el texto que eran solo varones 5,000. Y yo siempre suelo sacar esta cuenta. Si hay 5,000 hombres, podrían haber habido también unas 5,000 mujeres. Ya son 10,000 personas. Y donde hay mujeres, hay niños. Pónganle 3,000 niños a lo sumo. Estamos hablando de 13,000 personas. Más o menos. Eso es mucha gente. Y Jesús hizo esto que a todas es una cosa asombrosa. Durante algunos años, algunas teologías medio raras han estado tratando de darle una explicación un tanto simplista y bastante medio digamos materialista o medio meramente humana a este milagro. Y dicen pues que todo se debió a que cada uno llevaba su viandita y pues en ese momento lo sacaron y compartieron. Aquí no dice nada de eso. Aquí, para la manera como está narrado este texto, no habla ciertamente de eso, pero sí habla de que Jesús ya sabía lo que iba a hacer, de que le lanzó la pregunta o el desafío a los apóstoles y que cada uno de ellos, por lo menos Felipe
y Andrés trataron de resolver esto, digamos, solo con a la manera humana. A la manera humana. Uno simplemente sacó cálculos y le hizo ver a Jesús que ni un año de salario eran capaces de calmar el hambre de toda esta gente con un pedacito de pan para cada uno. El otro pues simplemente le ofreció algo para empezar, y Jesús hizo el resto. Aquí hay un muchacho, dijo Andrés, y este muchacho tiene 5 panes y 2 pescados. Siempre me ha llamado la atención esa cuenta. 5 más 2 son 7, número de la plenitud. Díganle a esta gente que se siente. Los sentaron como que ya estuviera todo preparado y listo para dárselos. Mas en ese momento no estaba listo para dárselos. Sin embargo, ellos hicieron como que sí. Y aquí hay un acto de fe, de confianza en que el Señor sabe lo que hace. Y en aquel lugar había mucha hierba, todos pues se sentaron, y habla del número de 5,000 hombres, y ya saben la cuenta que les saqué al principio. Y Jesús toma el pan. Después de dar gracias a Dios, se los fue repartiendo a los que se habían sentado a comer. Igualmente les fue dando los pescados todo lo que quisieron. Después de que todos se saciaron, dijo a sus discípulos: recojan. Esto me ha impresionado mucho porque la narración es bastante seca, bastante simple, pero al mismo tiempo es asombrosa. Podemos imaginarnos a los apóstoles allí sacando de los canastos, y mientras más sacan, pues más hay, y no se agota. Esto debió impresionar muchísimo, el hecho de que sacaran y sacaran y sacaran, y no se acaba. No se agota, y aun cuando recogen los canastos de sobras, son 12. También es un número simbólico, es las 12 tribus de Israel. Es el número de los apóstoles. Es un número muy simbólico también. Y me llama mucho la atención esto de que Jesús ya sabía lo que iba a hacer. Si ya sabía lo que iba a hacer, podemos preguntarnos, ¿por qué Jesús no los mandó a sentar e hizo que apareciera un pedazo de pan y un pescado delante de cada uno? Esto podría haber sonado más asombroso. De esta manera se vio mucho más natural, tal vez, pero obviamente Cristo tiene en su mente el plan de que sus discípulos y nosotros también nos involucremos en lo que Él planea hacer. Es por esto que muchos no terminan de entender los planes de Dios, y nunca lo vamos a terminar de entender por completo, de involucrarnos en el proceso evangelizador, de involucrarnos en las cosas de la iglesia, de involucrarnos en todo lo que tenga que ver con la venida del reino. Dios quiere que nos involucremos. Él no quiere solo resolver las cosas así fácil y de manera inmediata, sin que nosotros no tengamos nada que ver. Es lo mismo que ha pasado, y lo podemos mencionar de repente, con la encarnación. Jesús pudo haber venido al mundo de otra manera, pero quiso venir como vienen todos los seres humanos, de una mamá, y hacerse hombre como cualquier ser humano, muy natural a los ojos de todos. Por eso el plan de Jesús siempre es mejor que el nuestro. Aunque nosotros siempre prefiramos las cosas de otra manera, Dios siempre tiene un plan mejor que el nuestro. Por eso, aunque nosotros a veces no estemos de acuerdo con la manera como Dios hace las cosas, sepamos que Dios siempre hace todo bien, y su plan es mejor, y su proyecto nos incluye, no nos excluye. Dios quiere que nos involucremos, Dios quiere que estemos con Él. Por eso, cuando pasó todo esto, lo seguía mucha gente, y cuando seguían a Jesús, nadie estaba pensando: vamos a ir detrás de Jesús y vamos a llevarnos pan y pescado para el camino. No, porque nadie sabía a dónde exactamente iba a llegar Jesús y se iba a poner a hablar con ellos. Todos apenas oían hablar de Jesús, se iban tras Él, sin preparación alguna, y solo porque hacía signos y prodigios. Sin embargo, en este momento, pues, se vio la necesidad de darles de comer. Eran tantos, y la preocupación de los apóstoles era genuina. Jesús ya sabía, Él no iba a despedir a la gente con el estómago vacío, y Él así actúa también con nosotros. Nos involucra,
nos hace formar parte de sus proyectos y de sus planes. Quiere que compartamos esta alegría de ser parte de su proyecto y de que sepamos que todo lo que ponemos en sus manos, todas nuestras humildes ofrendas, se multiplican. Esto es así desde los tiempos en que Él anduvo por Galilea y sigue siendo así ahora. Todo lo que nosotros podemos poner en sus manos se va a multiplicar de una manera asombrosa, porque Dios no es un Dios mezquino, no es un Dios que nos pichirre, decimos en nuestro país, que sea tacaño con sus dones. El Señor es generoso, en Él hay solo pura generosidad. Y debemos darle gracias por la manera en que Él hace todas estas cosas que todavía nos asombran. Al final del texto, fíjense que la gente, solo porque le da de comer, dicen, este es en verdad el profeta que habría de venir al mundo. Querían nombrarlo rey porque les llenó el estómago. Y Jesús no quería eso. A veces la gente quiere ver lo que quiere ver, o ve lo que quiere ver. Y en este momento dijeron, este hombre nos va a alimentar, nos va a llenar la barriguita, vamos a proclamarlo rey. Y ese no era el punto. El punto, la gente muchas veces no ve con claridad cómo Dios trabaja y para qué Dios está haciendo las cosas. Por eso también tenemos que pedirle mucho al Señor que nos ayude a ver con claridad la finalidad con la cual Él hace todo, porque a veces podemos tener la vista un poco nublada. En este momento Jesús, sabiendo que iban a llevárselo para proclamarlo rey, se retiró de nuevo a la montaña él solo. O sea, Jesús huye porque el proyecto de él no incluía un mesianismo victorioso, ostentoso, pomposo y nada terreno. Y así sigue siendo. Así sigue siendo. Así que este magnífico episodio guardémoslo en el corazón para recordar siempre, primero, que Dios quiere que formemos parte de su proyecto, que nos involucremos. Él no quiere cristianos comodones que desde la poltrona de su casa estén pensando que todo está hecho. Él quiere que nosotros lo hagamos, que nos involucremos, porque si no nos involucramos, no vamos a ver maravillas. Una persona que no se involucra no va a ver la acción de Dios como una que sí está involucrada. Y que sepamos que todo lo que pongamos en las manos de Dios, Él siempre se encargará de multiplicarlo. Y con estas palabras nos despedimos hasta una próxima oportunidad. Y que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de ustedes y les acompañe siempre. Pórtense bien, cuídense mucho y seguiremos en contacto, si Dios lo permite, a través de este canal. Chao, chao.